Bienvenidos a Divulgares, el podcast en donde exploraremos mitos y realidades sobre ciencia, tecnología e innovación. Soy Alex Reyes y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Primero, quiero que te imagines en la siguiente situación. Acabas de terminar tu formación profesional y tu principal meta es mudarte al extranjero, el país que sea. Entonces te surgen muchas dudas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué debo investigar? ¿Cómo será vivir en otro país? Y eso es de lo que venimos a hablar hoy, ingenieros mexicanos ejerciendo en el extranjero. De la investigación sobre el tema, a cargo de Rogelio García, podemos destacar lo siguiente. Desde el siglo pasado, se han estudiado los efectos de la migración de profesionistas. A este fenómeno se le llamó fuga de cerebros y produce efectos adversos en el lugar de emisión de los profesionistas. Sin embargo, el país proveedor de profesionistas también tiene efectos positivos, al que le llaman ganancia de cerebros, lo que se puede ejemplificar en el caso de los profesionistas que emigraron a algún país de mayor capital económico y posteriormente regresaron a su país de origen y fundaron nuevas compañías utilizando los conocimientos y contactos adquiridos. Claro, esta estigmación de los profesionistas que se van a otros países está muy, por así decirlo, satanizada, ¿no? O sea, se le llamó fuga de cerebros porque dicen, es que a lo mejor se nos van las mentes más brillantes y a nosotros qué nos queda. Pero en realidad no. En realidad este efecto también tiene efectos positivos sobre el país del cual emergen estos profesionistas. Pero bueno, mucha charla de esto. Y quiero empezar para discutir este tema. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Una ingeniera y dos ingenieros que actualmente desarrollan su carrera profesional fuera de México y a quienes agradecemos mucho su disposición para charlar con nosotros. Para presentarlos a nuestra audiencia, les pediré que me brinden un poco de su resumen, más bien un resumen de su formación profesional y su experiencia laboral. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por el doctor Sergio Armando Medina González? Hola Alex, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer el espacio que nos brindan y felicitarlos por este proyecto. La verdad es que está muy interesante y yo espero y estoy seguro de que les va a ir muy bien. Bien, pues referente a mí, yo soy, como bien dices, ingeniero químico. Estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua, aquí pues, en México. Y para la maestría y el doctorado me fui a estudiar a Barcelona con una beca CONACYT, como la gran mayoría de los estudiantes que se van a hacer un posgrado al extranjero, pues financiado por CONACYT. En Barcelona duré alrededor de 4 o 5 años haciendo mi doctorado. Y poco antes de terminar el doctorado, tuve la oportunidad de aplicar a una plaza de investigador asociado en una universidad de Londres. Ahí estuve ejerciendo por alrededor de año y medio, 2 años, y posteriormente me fui un año más a hacer una estancia de investigador asociado, bueno, senior researcher en Purdue University en Indiana. Y actualmente, recientemente, hace un par de meses, regresé a México para ocupar una plaza de profesor en donde mismo que me gradué en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? Entonces, como puedes ver, más o menos mi desempeño laboral y académico, pues bueno, está enfocado principalmente en el área de la investigación y en la academia, ¿no? Pues ese es un componente bastante interesante que, bueno, ahorita vamos a encontrar esta contraparte con lo que ocurre en la industria, creo. Excelente, sí, spoiler, sí, muchas gracias. Spoiler alert. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué les parece si ahora continuamos con el ingeniero Lauren Manzanero? Excelente. Hola, de nuevo yo también les agradezco la invitación y muchísimas felicidades porque esto de andar haciendo podcast y haciendo llegar a muchas personas lo que realmente todos quieren preguntar y nadie sabe cómo es algo muy importante y muy interesante para las generaciones que siguen. Ahora, de mi parte, yo soy química industrial egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán y posteriormente me fui a Francia, bueno, vine a Francia a hacer una maestría en ingeniería química enfocada a química verde con todos los procesos sustentables que había por hacer. Y estando ahí hice una estancia de investigación de 6 meses en el laboratorio de química agroindustrial, en donde me enfoqué más hacia materiales que pueden ser trabajados con diferentes tipos de
Sí, a veces tengo ese problema que se me vienen las palabras del otro idioma, perdón. Diferentes catalizadores para poder hacer igual la química más verde. Y estando ahí se me apareció la oportunidad de hacer un doctorado en uno de los laboratorios en la misma ciudad en donde estaba viviendo, Toulouse, en donde me enfoqué más hacia las biorefinerías, todavía en el tema de hacer la química más verde, lo más verde posible. Y actualmente, después de terminar mi doctorado, encontré trabajo en una empresa en la que se quiere formar una biorefinería y donde laboro como ingeniera de procesos. ¡Ay, qué interesante! Muy bien, muchísimas gracias, Lauren. Ahora continuamos con el ingeniero Miguel Muñoz. Bienvenido. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación a su programa, sobre todo pues, el estar dando una opinión a las personas que tienen interés en trabajar en el extranjero. Por mi parte, yo les puedo decir, yo estudié ingeniería electromecánica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Al mismo tiempo estuve trabajando como representante telefónico en servicio al cliente. Yo sé que no es muy ingenieril, pero es importante para la historia. Ya verán, spoiler también. Esta parte de mi vida de representante servicio al cliente era en inglés, entonces era un sistema bilingüe. Y después de eso me tocó hacer prácticas profesionales como ingeniero de moldeo en una maquiladora que hacía aparatos quirúrgicos. Yo pensando que ese iba a ser la carrera que yo quería tomar, ¿no? Siendo como más enfocado a la rama médica, pues da la casualidad que yo termino trabajando para la industria aeroespacial. A los que no estén enterados, Chihuahua es uno de los puntos estratégicos en México con mayor industria aeroespacial. Tenemos muchas maquiladoras que proveen estratégicamente a diferentes sistemas de producción y cadenas. Entonces yo termino trabajando como ingeniero de diseño mecánico para ellos, haciendo asientos de avión. Y de ahí trabajo 1 año y medio, a lo cual me surge una oportunidad de brincar como ingeniero de diseño eléctrico, también para la industria aeroespacial, trabajando para un programa militar con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¡Ay, qué! Wow. Súper interesante. Sí. No, sí, no sabía de que Chihuahua era uno de los puntos estratégicos del área aeroespacial en México. Es un dato muy interesante. Muy bien. Sí, de hecho. Entonces, parte de todo, de su formación profesional, todo eso, en algún momento estaban estudiando aquí en México, pero en algún momento les quedó como, les sembró una idea de, oye, ¿qué pasa si me voy al extranjero? Oye, ¿qué pasa si aquí como que no estoy, como que no estoy desarrollando todas mis habilidades, entonces decido mejor irme al extranjero? Y quiero destacar un fragmento de la investigación en donde encontramos que los casos de mexicanos que estudiaron y ejercieron en la ingeniería en México y posteriormente emigraron, se observa que los antecedentes sociales de los ingenieros son diversos e involucran distintas escalas sociales y antecedentes escolares. Este dato es relevante, pues se observan casos de individuos que tenían resuelta su situación laboral y económica en México, y aún así deciden emigrar. Esas características abonan al debate que confronta la idea de que la migración es producto del diferencial salarial entre las regiones de origen y destino de la migración, y hay perspectivas más amplias en las que se sugiere que la decisión de emigrar no solo está asociada a la mala situación profesional o a un bajo nivel salarial, sino con el deseo de superación profesional u otros elementos que pueden ser igual o más importantes. Es decir, muchas veces nosotros pensamos que la persona que emigra a otro país es porque siente que aquí no tiene mucho sueldo, cree que va a ganar más en otros países, y parte de esto puede ser cierto, pero aquellos ingenieros que ejercieron y que se formaron aquí, pues sienten que pueden desarrollarse más profesionalmente en otra área del mundo, pues. Entonces, yo les quiero preguntar con este dato de fondo, ¿qué fue lo que los llevó a decidir trabajar en el extranjero? Nos gustaría saber su perspectiva.
Si quieren, empezamos por Lauren. Pues justo cuando yo estaba terminando la licenciatura en México, me di cuenta, o sea, bueno, no me sentía preparada para el ambiente laboral, o sea, ahí sentía que las únicas opciones que yo tenía, bueno, en contexto, Yucatán no es un lugar donde haya mucha industria. O sea, sí hay un poco, pero no hay muchísima industria, o sea, es más que nada en un área más turística, o sea, pues lo que todo el mundo ve, o sea, es más turística, no hay muchísimo, no es muchísimas plantas como en Monterrey o Guadalajara o incluso en otras partes en el norte del país. Entonces yo no me sentía preparada para, uno, o mudarme a otra parte de México como para seguir solo una maestría, porque yo no quería como enfocarme en la investigación y sentía que solo me habían enseñado como a ser peón, o sea, no me habían enseñado a dirigir, o sea, no me habían enseñado a pensar, me habían enseñado a solo hacer lo que me piden que yo haga. Y me faltaba algo, entonces me puse a investigar por maestrías en el extranjero y curiosamente yo ya había estado en intercambio en Francia y sabía que las maestrías eran una parte de clases, pero otra parte donde tienes derecho a hacer prácticas profesionales durante 4 meses en el primer año de la maestría y durante 6 meses en el segundo. Entonces dije, quiero algo así donde pueda al mismo tiempo aprender cosas diferentes y también poder aplicarlo o en centros de investigación o en la empresa, o en cualquier empresa, que ese era mi objetivo al principio. Vaya, ok, excelente, muy bien. Miguel, ¿qué nos tienes que decir al respecto? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué fue lo que te movió a irte a otro país? Para mí fue principalmente la oportunidad. Yo pues siempre tuve la idea de ser un ingeniero globalizado, de estar al tanto de las nuevas tecnologías, los nuevos procesos y no quedarme atrás. Pero en sí el punto fue que surgiera una oportunidad y que me contrataran. Am, otra motivación para mí es el tener la experiencia laboral para poder crecer en la escala jerárquica de una empresa más rápido. Porque considero que aún en México tener una experiencia internacional sí te da un currículum viable, o sea, sí es algo tangible como punto decisivo entre tu currículum y otro. Entonces, ¿tú crees, antes de continuar con la participación de Sergio, ¿tú crees que para un ingeniero considerarse, bueno, tú mismo lo mencionaste, querer ser un ingeniero así globalizado, es completamente necesario explorar otros países y no basta solamente con saber otro idioma o la educación que te ofrece tu país de origen? Yo creo que es un potencializador, o sea, no estoy diciendo que un ingeniero que no salga de su área, de su país, no vaya a estar igual de completo que uno que ya haya explorado otros países, pero creo que sí lo logra más rápido. Y es una persona que está abierta pues a diferentes aspectos, porque ya estando fuera de un lugar te topas con gente de muchos países, con historias muy diferentes, personalidades muy diferentes, y pues eso lo hace cambiar y adaptarse, lo cual es algo muy, muy importante para nosotros. Muy bien, excelente, muchísimas gracias, Miguel. Sergio, ¿tú qué nos tienes que decir? ¿Cuál fue tu principal motivación para querer irte a otro país? Sí, gracias. Y una puntuación muy rápida, concuerdo totalmente con lo que dice Miguel. No es necesario viajar para globalizarte, pero te ayuda mucho a que lo hagas muy, muy rápido, ¿no? Ahora, contestando la pregunta que me haces, un poquito anecdótico, ¿no? Yo cuando hice mi tesis de licenciatura, se trataba de la optimización de condiciones de extracción de cierto proceso, ¿no? Y entonces me fui a estudiar a Barcelona y ahí llegó a un grupo de investigación que se dedica únicamente a la optimización, al modelaje matemático y optimización de procesos. Y llego yo muy contento diciendo, no, pues miren, yo ya tengo experiencia en esto de optimizar y todo, y tal cual. Pero finalmente me doy cuenta, después de leer un poquito más, que realmente lo que yo hacía no tenía casi nada que ver con optimizar. Y me empiezo a dar cuenta de que a pesar de que algunos conceptos podrían resultar pues novedosos en Chihuahua en particular, o en la universidad en sí,
pues hay otras universidades alrededor del mundo que pues no teníamos conocimiento nosotros en el grupo donde yo estuve trabajando, que tienen años y años y décadas dedicándose a esto y tienen una experiencia muy grande, ¿no? Y entonces llego, me empiezo a desarrollar como doctorante ahí y me doy cuenta de que pues cada vez que empiezo a investigar de un tema salen siempre una universidad nueva con más prestigio, con más trayectoria y que siempre puedes tú empezar a aprender más, ¿no? Mi idea siempre desde que yo me fui a estudiar a Barcelona era terminar el doctorado, regresarme y contribuir en la universidad, ya sea en alguna universidad del país, preferentemente en la de mi estado, en la de Chihuahua, ¿no? Pero me doy cuenta de que realmente pues faltan muchas cosas que yo necesito aprender para realmente cumplir con con este requisito que me impuse yo mismo, ¿no? De poder contribuir pues de manera eficiente en el Estado, universidad, en la investigación y todo. Y entonces a mí, pues la verdad es que fue por un poquito de suerte que se me dio la oportunidad de aplicar a la plaza de investigador asociado, se llama University College London, y lo que me atrajo principalmente fue que es una de las 10 mejores universidades del mundo. Está en el rango 8, 7 o algo por el estilo. Y yo dije, esta es la oportunidad de oro para terminar de formarme como investigador, ¿no? Más allá del currículum, más allá del salario, que ambos son pues puntos muy favorables a la decisión de mudarte, pues está el deseo de poder aprender algo más, ¿no? Siempre poder aprender algo más, poder tener unas redes de colaboración pues bastante sólidas y que te den proyección a otras partes del mundo. Porque nosotros tenemos un paradigma en la academia muy interesante, que es nosotros tratamos de buscar colaboraciones aquí o allá, y eso me pasó cuando me fui a Barcelona. Barcelona pues es una universidad importante, pero no es la más importante, ¿no? Entonces nosotros teníamos que movernos y empezar a hacer estas conexiones. Llegas a Londres y ahí resulta que todo el mundo quiere contactarse contigo y entonces tus redes de comunicación, tus redes de contacto y tus capacidades para hacer colaboraciones con diferentes partes del mundo, pues exponencializa mucho más. Y eso fue lo que a mí me motivó más, poder tender una red de colaboración lo más grande que yo pudiera, para que ahora sí, al momento de regresar a México, pues hacer uso de estas redes. No basta con que yo diga, yo estuve trabajando aquí, conozco a tal cual profesor, sino realmente tratar pues de hacer algo con con estas redes, con estas colaboraciones y poder tratar de elevar un poquito más el nivel tanto académico como de investigación de las universidades en México, ¿no? Elevar un poquito el nivel de competencia para al mismo tiempo elevar la calidad de investigación y de docencia pues en el estado y idealmente en todo el país, ¿no? Mencionaste algo súper importante que yo quisiera abordar antes de que terminemos este bloque, que es el hecho de formar vínculos y formar esta red de contactos. Y yo quisiera hacerles una pregunta para que me la contesten brevemente los tres. Empezó por ti, Lauren, si quieres. Este, parte de esta, yo quisiera usar esta palabra que es satanización por parte de las personas que se van del país. Es decir, que cuando la autoridad o cuando otras personas opinan sobre gente que se va del país, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, pues es que son, por lo general es gente egoísta que usa los recursos nacionales para poder irse y triunfar ellos mismos en el extranjero. Pero lo que menciona Sergio es muy importante, que son esa construcción de redes y vínculos. Entonces, ¿qué opinas, Lauren, sobre pues sí, este prejuicio que tienen sobre las personas que estudian aquí y se van con becas a otro extranjero y deciden por algún otro motivo quedarse allá? ¿Qué es lo que opinas sobre esto? Es que justamente las personas que opinan así ni siquiera saben realmente si tenemos ganas de volver. O sea, yo desde que salí de la maestría yo quería regresar a México. Quería regresar a México o sea, terminando la maestría yo quería regresar, me quería poner una empresa, pero simplemente llegan oportunidades y cuando la vida, o sea, yo soy una persona que cree mucho cuando te llega algo como es para ti, si se da en el buen momento y todo como que encaja y lo sientes bien, como que es por ahí ese camino. Entonces, a mí en caso muy personal, el doctorado yo no lo quería hacer, yo me quería regresar a México, pero me pusieron un tema de investigación enfrente
que era como cuando dices, nunca me quiero casar, y te aparece el hombre de la vida y dices, ah, pues qué tiempo se me caso. Así me pasó con el doctorado, o sea, yo dije, nunca voy a hacer un doctorado y nunca quiero trabajar con microorganismos. Y, oh sorpresa, terminé haciendo un doctorado y trabajando con microorganismos. Pero es eso, o sea, las personas que piensan así no saben realmente nuestros deseos más profundos de regresar y hacer el bien por el país. Y como nos decía Sergio, que, o sea, yes, como nos decía Sergio, el hecho de querer como crear redes y querer mejorar y querer aprender sobre todo, o sea, si te viene una oportunidad y tú quieres seguir aprendiendo, o sea, yo lo único que decidí, por lo menos ahorita, es terminé el doctorado, se me apareció la oportunidad de la vida en un trabajo donde ellos mismos me buscaron, spoiler, básicamente, donde fue como anillo al dedo, y dije, esto está muy padre, me va a dar la posibilidad de aprender más, de sacar la experiencia laboral, como yo había dicho antes, yo quería poder pensar, o sea, no quería solo hacer, quería pensar, entonces me va a permitir pensar y aprender. Y si en 3 o 4 años, ya después que agarré la experiencia, ya me siento suficientemente bien como para, todavía no he descartado la idea de regresar a México en algún futuro, llegar a implementar, y como Yucatán no es muy conocido por la implementación de cuestiones de ingeniería química, pues empezarlo, porque si yo regreso a México es para estar cerca de mi familia. O sea, si voy a estar lejos, si voy a estar en Chihuahua, mi familia vive en Yucatán, pues mejor quedarme en París. Pues sí, 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 tienes toda la razón. Miguel, ¿qué opinas sobre este pensamiento que tienen sobre las personas que se mudan a otros países? igual estoy de acuerdo con Sergio y Lauren. Pues no es como que uno rompa todo lazo con México y ya empiece a pensar como una persona internacional del país a donde piensa estudiar o trabajar. Pues nosotros tenemos familias en México, nosotros tenemos un deseo realmente de crecer profesionalmente o personalmente, lo que busquemos. Muchas veces es circunstancial que se nos dan las oportunidades. Yo, por ejemplo, les puedo platicar en el proceso en el que estoy o el proyecto en el que estoy involucrado. De principio me dijeron que era nomás un año, y yo en mi mente de ingenierito dije, ah, qué suave, un año me va a dar mucha experiencia de haber trabajado en el extranjero y no voy a extrañar tanto ni a mis amigos ni a mi familia y voy a poder conocer pues el área donde esté trabajando, ¿no? O mi sorpresa, que ocurre algo, no sé si estén enterados, se llama coronavirus, y pues todo se extendió, y el caso es que ahorita mi proyecto no tiene fecha de culminación, y pues yo estoy todavía con esa idea de en cuanto se acabe, en cuanto me corran o en cuanto haya una oportunidad muy buena, yo poder regresar y estar cerca de mi familia y mis amigos y las personas que son importantes para mí. También ocurre mucho que las personas que están trabajando en el extranjero, ellos ayudan a sus familias en México. De hecho, es un problema, o no un problema, es uno de los motivos por los cuales las compañías o el gobierno de otros países evalúa mucho las situaciones para ellos traer personal, porque saben que una parte del dinero que esa persona puede estar generando va a ser fuga de capital. Se va a estar yendo de vuelta al país de donde ellos son. Entonces, lo que siento de estas personas es que no analizan las situaciones en un contexto general y solo quieren generalizar. Es decir, es que se va para allá porque ya va a generar más dinero y no va a aportar nada al país de origen de donde es, y eso no tiene nada que ver. Sí, exacto. Y por ejemplo, lo que tú mencionas es súper, súper importante, porque a nosotros siempre nos dicen de que, es que la fuga de cerebros, se nos están yendo las mejores mentes, pero luego no tenemos en cuenta que, por ejemplo, nos dicen de que, uno de los ingresos al país y de los ingresos más importantes es efectivamente lo que mencionas, las remisas. Entonces, ¿por qué tienes ese pensamiento negativo de una persona que en general te está haciendo mucho, pues sí, está generando ingresos a tu país, aunque en sí se haya ido? Pero eso es muy importante. Y bueno, Sergio, tú regresaste, en cierto punto tú regresaste aquí a México, pero yo sé que te topaste con ese tipo de opiniones. ¿Qué es lo que puedes decir acerca de esto?
aquí sí voy a ser un poquito abogado del diablo, diría. Lo que pasa es que este tipo de comentarios, a pesar de estar pues bastante erróneos en mi parecer, se fundamentan principalmente en que hay muchas personas que a mí me tocó conocer, muchos de mis compañeros en Barcelona, que iban becados por CONACYT, decían al minuto 1 de llegar, yo nada más quiero mi beca para venir, conseguirme un esposo, conseguirme un trabajo y jamás volver a México, porque en México, bla, 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 y empezaban a decir muchas pestes, ¿no? Y eso la verdad que a mí particularmente sí me hacía enojar bastante, porque yo digo, bueno, tú estás en todo tu derecho y en toda tu libertad de irte del país, ¿no? Pero por un lado, si te quieres ir del país, pues hay otras maneras. Por ejemplo, Miguel es un ejemplo claro de esto y puede conseguir un contrato, puede competir a nivel pues internacional con otros candidatos y irse de la manera más pues más correcta posible, ¿no? Tampoco digo que no opten por las becas, pero si ya recibiste una beca de México, están haciendo el esfuerzo, mal que bien, gobierno, lo que sea, si ya recibiste una beca, pues por lo menos da gratitud al país, ¿no? Decir, a ver, en México no hay oportunidades y yo no quiero vivir ahí, pero agradezco que gracias a esta beca de conocido, gracias a este apoyo, pues yo me pude ir y pude cumplir mi sueño de trabajar fuera, ¿no? Claro, estas personas que yo te estoy contando, pues son la minoría, son, no sé, un porcentaje muy bajo de los candidatos que se van, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas que optan a una beca con CONACYT o que se van a estudiar el posgrado, se tratan de desarrollar profesionalmente en el extranjero, pues mal que bien, dentro de sus corazones siempre quieren regresar, porque la tierra llama y porque están sus familias en otro lado o lo que sea, ¿no? Que luego las circunstancias son diferentes, como por ejemplo Lauren, que dijo, bueno, es que pues se me dio la oportunidad de quedarme y aquí me estoy quedando, pero no quito el dedo del renglón y cuando pueda voy a volver. O algunos otros compañeros que te podría platicar, una chica, una compañera muy buena amiga nuestra pues que conoció ahora sí el amor de su vida en Cataluña y con todo el dolor de su corazón dejó a su familia aquí y se fue a casarse para allá y ahora está viviendo muy contenta allá. Pues son situaciones que no te planteas desde un inicio, ¿no? Que si se da, pues adelante, qué bonito, pero que es por esto que la gente luego piensa eso y pues nos da un poquito mal o nos de da un mala fama. poquito de mala fama, sí, de mala fama a las personas que por buena voluntad o sin buscarlo se quedaron allá, ¿no? Y ocasionan todos estos beneficios que ya mencionaste tú de remesas, de exposición de los investigadores mexicanos o de los trabajadores mexicanos en el mundo, porque también eso es algo muy importante. México como capital intelectual y capital obrero está muy bien parado en el mundo en realidad. Y además, o sea, no sé qué opines tú, pero yo considero que las personas que se van al extranjero son la principal fuente de contactos para formar redes y de colaboración de investigaciones. Es Sí, decir, sí, o sí, sea, Definitivamente. sí. muchas Entonces, veces pasa que que tú indirectamente, sin quererlo, pues tú a lo mejor tenías un deseo, si lo quieres llamar así, egoísta, de irte a vivir a un país extranjero y todo lo que quieras, estudiar donde tú quieras, motivas indirectamente a otras personas que digan, pues mira, él se fue y está bien padre, yo voy a intentar hacer lo mismo, ¿no? Y se empieza a crear una cadena, una bola de nieve de personas que buscan oportunidades fuera, que buscan desarrollarse en otros países, y de esta manera, pues, todo el capital humano de México va creciendo y por pocos que se queden allá o pocos que regresemos, pues la cosa se va desarrollando bonito, ¿no? excelente. Muchísimas gracias. Ahora quisiera yo preguntarles sobre los retos que sufrieron, bueno, los retos que afrontaron al momento de cambiarse de país. Por ejemplo, yo quiero resaltar de nuestra investigación que las competencias necesarias para el desarrollo profesional de los ingenieros en el extranjero se encuentran una perspectiva a futuro, también capacidad de reacción ante contingencias, disposición a la actualización y ser autodidactas. También encontramos el hecho de ser organizado, disposición a movilizarse geográficamente, obviamente, y evidentemente el dominio del idioma del país receptor. Pero estas solo son algunas de las herramientas.
sabemos de antemano que cada país, y esto es súper importante de resaltar, que cada país tiene una cultura laboral diferente. No es lo mismo el trabajo aquí que el trabajo, por ejemplo, en Japón, que el trabajo, por ejemplo, en España, que el trabajo en Londres, que el trabajo en Estados Unidos. Entonces yo quisiera preguntarles desde su punto de vista, ¿cuáles son las diferencias en la cultura laboral o también puede ser en la cultura de la educación en cuanto a la formación, con las cuales se enfrentaron? Entonces, si quieren, empezamos por Miguel. Muy bien. Pues yo tengo que decir que en mi experiencia yo he tenido una transición o tuve una transición que fue tan simple, sencilla y sin cero inconvenientes. Eso ha sido muy, muy bueno para mí. A lo que me refiero es que no me he topado con alguna traba por parte del país receptor, Estados Unidos en este caso. Y lo que sí le quiero dejar muy en claro es a las personas que digan que México que no hay oportunidades en México, no saben lo que están diciendo realmente, porque el poder estudiar una universidad o hacer una carrera en México no tiene comparación con Estados Unidos. No se imaginan la cantidad de personas que yo me he topado que han dicho, a mí me hubiera gustado mucho ir a la universidad. Y aquí en Estados Unidos no es tan fácil. Muchas personas en cuestión económica no pueden. Así, de igual manera, continuar con una maestría o un doctorado. Y creo que ustedes van a ser las personas que van a poder dar más información al respecto. En cuestión diferencias laborales, a mi parecer todo ha sido mejor. Lo que quiero decir es, en México hay una idea muy clavada que es ponte la camisa por la empresa. Y, y sí, nos da risa, pero es algo que acá no se ve. Por ejemplo, a mí mi gerente nos decía, oye, tenemos que sacar esto urgente. Necesitamos que esté para ayer. Nos acaban de dar la información hoy, pero necesitamos que esté para ayer. Y pues dices, oye, ¿cómo le voy a hacer? O sea, son las 2 de la tarde y salimos a las 4. Y dice, no, pues que tiene que salir hoy. Y por ponernos la camisa de la empresa nos quedábamos horas extras que te decían tal vez, ¿sabes qué? Pues mañana te traemos unos burritos, unas pizzas. O el Un termo. viernes pues, un tero, ándale. Y sí, híjole, no, ¿qué te digo? Salud. Pero sí, o sea, esas cosas no se ven en otros países. Aquí donde yo estoy, por algo que esté muy urgente, la gente te va a decir, bueno, págamelo extra. Y es algo que no tenemos en México. En México se considera ser irrespetuoso, que no valoras tu trabajo lo suficiente para poder aportar en motivos o en situaciones que la empresa lo requiere. Y otras cuestiones laborales que yo me he topado son libertades o cosas que en México no se viven. Entonces, para mí ese ha sido el único choque cultural, ¿A qué pero te no ha sido refieres negativo. con libertades? ¿Libertad de desarrollarte o cómo? Sí, o sea, la gente acá lo que digo es que no está tan apegada a la empresa o no esperan que tú tengas ese apego. O sea, realmente aquí a lo que uno viene es a trabajar y si no necesitas socializar, no lo haces. Aquí cumples tu trabajo a tus horas, estás disponible cuando debes estar disponible, pero cuando no lo estás y no te lo exigen de una forma pasivo-agresiva como suele pasar en México. Ay, eso no pasa. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Miguel. Sergio, tú que por parte de esta experiencia en cuanto a la académica, posgrados y todo eso, ¿qué diferencias culturales te has topado? ¿Qué fue lo más difícil? Sí, pues mira, la verdad es que sí, cada país, yo diría cada universidad, pero bueno, vamos a generalizarlo a cada país, pues tiene una forma de trabajar diferente, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba aquí en Chihuahua, era de pues un apego al asesor, bastante
activa la discusión con ellos, hay que hacer esto otro, vámonos por aquí o vámonos por allá. Luego nos vamos a Barcelona y ahí es totalmente autodidacta, tú hazlo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer y si no, pues planteate algún problema, algún proyecto, nos vemos en un mes, me das avances y discutimos qué hiciste mal, porque lógicamente hiciste muchas cosas malas en este mes, ¿no? Y así vas aprendiendo tú a tratar de lo que decía Lauren ahorita, preguntarte, cuestionarte cosas, interesarte por algunos temas y atreverte a meterte en otros caminos, ¿no? O atreverte a decir, bueno, voy a investigar esto y a ver qué sale. Luego nos vamos a Londres y ahí hay un sistema súper sistemático, súper cerrado y que por eso los ingleses, los británicos funcionan como un reloj, ¿no? Ellos tienen una forma de hacer las cosas, pasa muy similar a lo que dice Miguel, no te van a exigir quedarte más tiempo del que tienes que estar, de hecho muchas veces yo, y no sé, le pasará a muchos de mis compañeros, me quedaba horas extra porque pues, no tenía nada que hacer en la casa, porque ya tenemos esta cultura, ¿no? Y la gente nos ve raro, nos ve como bichos raros. De, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás a estas horas? Ya son las 6, vámonos. Pero de cualquier modo, pues es un chip que es muy difícil que nosotros cambiemos, ¿no? Pero lo que digo, los británicos son súper sistemáticos, las cosas se hacen paso a paso, primero esto, luego esto, y llegamos a este resultado. Y si no llegamos al resultado, nos regresamos al punto 1, pero tiene que ser ordenado y súper sistemático, ¿no? Y luego nos vamos a Estados Unidos y ahí es como que un híbrido entre todo, porque tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero quiero que me entregues el resultado rápido y en tiempo y trabajando estas horas y tal cual, ¿no? Y entonces sí es una cultura muy diferente en todos lados, y de ahí nacen lo que conoceríamos como pues, los estereotipos, ¿no? Los británicos siempre a tiempo, siempre al reloj, pues porque tienen una sistematicidad. Los españoles parecidos a los mexicanos en el sentido de que son un poquito más de que tardan en entregar las cosas, de que llegan tarde a algunos lugares, tal cual. Y los estadounidenses pues siempre llegan al fin, llegan a hacer o a tener resultados por diferentes medios, pero si llegamos al resultado pues está suficientemente validado, ¿no? El hecho de cómo lo hayas hecho pues está justificado, el fin justifica los medios en este caso. Y entonces adaptarte a todas estas culturas, a todas estas diferentes formas de hacerlo, pues es bastante interesante, o sea, vas aprendiendo de cada uno y tomas lo que a ti te gusta más. Los ingleses, por ejemplo, a mí me gusta mucho la puntualidad, no se notó, llegué 5 minutos tarde a la grabación, pero es algo que gusta, ¿no? De los españoles y la libertad de los estadounidenses, el hecho de tenerte una meta fija y llegar a ella, pues por diferentes medios, tener el camino abierto de hacer lo que tú quieras, y pues de los mexicanos de disfrutar lo que se está haciendo y de tratar de poder, pues disfrutar lo que estás haciendo y aprender lo más que puedas, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Laura, ¿qué nos tienes que decir? ¿Cuál fue el principal reto al adaptarse a la cultura, a una cultura diferente a la de México? Justo me estaba yo riendo porque lo dijeron ellos dos, o sea, la cuestión esta de ponerse la camiseta, estar hasta tarde, que me vean que estoy ahí. O sea, yo estoy en la empresa y no somos muchos ingenieros químicos, o sea, soy yo, mi jefe y un chico que está en un programa de alternancia, o sea, está unos meses en la escuela, otros meses está trabajando. Entonces, cuando desde el principio que yo, contexto, también estoy como mi contrato es a la semana tengo que hacer 39 horas. No más, no, o sea, si hago más, nadie lo sabe, si hago menos, nadie lo sabe. Pero Lauren se quedaba hasta las 40 horas. ¿Por qué? Porque yo llegaba a las 8 de la mañana cuando veía que todo el mundo llegaba y me daban las 5 y todavía no me quería ir. O sea, sentía que me tenía que quedar porque no me estaban dando permiso de irme. Y nada más llegaba el chico este que está estudiando y me decía así como que, ¿no te vas? Y casi que me tenía que arrastrar. Y me dice, pero es que no entiendo, o sea, ya hiciste tus horas, ¿por qué no te vas? O sea, porque él es francés, esa mentalidad francesa de, ya hiciste tus horas, ya cumpliste, ya hiciste tu trabajo del día, ¿por qué no te vas? Y yo así de, es que no puedo. O sea, no, es cultural, es demasiado cultural que nosotros como mexicanos o como latinoamericanos en general, no podemos irnos casi que hasta que no nos den permiso.
O sea, casi que no nos dan permiso de irnos, aunque ya sepa que ya haya cumplido todo, aunque sepa que el trabajo puede esperar para mañana, un mail o lo que sea. Y entonces, durante todo ese mes que estábamos al principio, en enero, cuando empecé, todos los días él venía, o sea, le decía, bueno, si quieres, mejor avísame como que al que sea la hora, y eso que llegaba media hora después de mí. Entonces, cuando ya sea la hora, para que nos fuéramos juntos, para que alguien me estuviera jalando, para que yo me pudiera ir, y cada vez que me iba, y mi jefe todavía estaba ya trabajando, me sentía que me tenía que salir escondiéndome por otro lado de la ESA, y eso es de verdad, eso solo es psicológico, porque nadie me está viendo nada, mi jefe está contento con mi trabajo y no hay ninguno de ese tipo de problemas. Que también para la anécdota, es que también depende no solo del país, pero también en la misma ciudad, por ejemplo, y el tipo de empresa, porque las empresas muy grandes, justo estaba platicando con un amigo hace rato, él es venezolano y entonces él trabaja en una empresa muy grande donde de verdad solo eres un número y como que no les interesa por ti, te puedes ir a burnout y pues siguiente en la lista, o sea, en empresa grande. Y yo estoy en una empresa que está pasando de ser startup a ser como a crecer y mi jefe o manager, porque él me dice que no es mi jefe, es mi manager, cuando nos confinaron la semana pasada, me mandó un mail diciéndome que quería tener una discusión, o sea, como que una plática conmigo rápida, no de trabajo, sino para ver cómo mentalmente yo voy a poder sobrellevar esto, porque me dijo, yo necesito de ti durante muchos años, entonces no quiero que porque estés todo el día trabajando encerrada en tu casa, no puedas ser eficiente después. Y me dijo, no debería decirte eso porque soy tu jefe, pero ni se te ocurra abrir la computadora en fines de semana. Te pones un horario hasta las 7, o sea, te pones un horario de 8 a 5, la que quieras, y no agarras la computadora ni para revisar un mail ni nada hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque tu salud mental es muy importante, porque tienes que ver y me empezó como a poner todas las cosas en claro, porque dicen, el confinamiento es muy pesado, acabas de cambiarte de ciudad, es muy pesado, entonces depende mucho de las personas. Y yo como mexicana digo también, como decían, me aburro, no sé qué hacer, pues abro la computadora, me puedo hacer un poco de trabajo. De todas formas, me gusta mi trabajo. Gracias a Dios, me gusta mi trabajo, entonces no lo siento como trabajo. Pero ya me lo prohibieron, entonces no lo voy a hacer. Es importante, vas a mencionar no, algo. si puedo hacer ahí un poquito de contribuir a lo que decía Lauren, sí es muy gracioso cómo pasa eso de que a uno le da miedo, porque es un miedo, como que una pena muy grande, el irse antes de que su jefe se vaya. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo estaba siempre cuidando a qué hora estaba mi jefe, un griego en Londres, y decía, es que no puedo ir, ahí está, me va a ver que me estoy yendo a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, y digo, bueno, pues, me decían, pero es que ya acabaste y ya mañana es otro día, vete. Y en serio que culturalmente no se puede hacer, es muy gracioso. Cuando uno lo ve en retrospectiva, cuando lo estás viviendo ahí, te da un poquito de ansiedad. Y otro punto que quería también compartir con Lauren es esto de que cuidan mucho de las personas, ¿no? Siempre yo llegaba a los meetings, a mis juntas de desempeño y todo tal cual, y yo quería llegar luego diciendo, mira, hice esto, soy súper productivo y estoy siempre a este nivel de energía. Y ellos me decían, no, tranquilo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo en tu casa? ¿Ya tienes apartamento? ¿Ya tienes todo bien arreglado? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿No? Y a mí se me hacía súper raro porque pues no estamos acostumbrados a que la empresa, tu jefe, tu manager, pues se preocupe tanto por ti. Eso se da por sentado de que tú tienes tu vida aparte y cuando vienes a trabajar, pero en otros países pues esto se cuida mucho porque tienden mucho a cuidar al trabajador, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, muy importante lo que notaba Lauren. No es Y, cierto, todo lo que es cierto. y sí, o sea, cuidan mucho la salud mental y aquí cuando les hablas de salud mental se ríen de ti. Entonces es como que, ay, por favor, o sea, no, tú quieres flojear, o sea, lo que tú quieres hacer. Entonces, brevemente, nada más para concluir este bloque, consideran, yo sé que, o sea, fueron a otros países, estuvieron ahí una gran cantidad de tiempo, una considerable cantidad de tiempo, y adoptaron muchas de estas cosas que nos están compartiendo. Entonces consideran que, por ejemplo, Sergio, que ya volvió, y tú, Miguel, y tú, Lauren, que en algún momento, no sé, en algún momento podrían volver,
¿consideran que esta adopción de estas culturas podría traer un choque aún más difícil al momento de venirse aquí a México? Empiezo, pues, si quieren, así muy brevemente, Lauren. De hecho, yo no creo que no podría, o sea, como ya había dicho antes, yo creo que yo querría implementar algo mío. Y ese es como que un sueño de si yo, o sea, llegando a México, yo creo algo mío. Entonces, para mí no sería un choque porque yo no sería la subordinada de alguien. Pero tal vez sería un choque el que yo vaya a tratar a mis empleados como a mí me trataron, porque de por sí es mi regla, es una regla de vida, de trata a los demás como te gustaría que te trataran. Entonces, yo teniendo empleados, los voy a tratar de la mejor manera posible, así como se preocuparon por mí de todas las diferentes maneras. Porque así van a ser más productivos, así van a estar, o sea, no tienen que estar 8 horas sentados enfrente para poder resolver los problemas que necesitan. Ah, bueno, entonces me avisas para mandarte currículum, ¿no? Sería en Avisas a Yucatán. todos, por favor. Yo pensé lo mismo, sí. Miguel, ¿consideras que la cultura que adoptaste va a representar un choque cuando regreses? Creo que sí, pero va a ser un choque positivo. O sea, una de las ideas y metas que yo tengo es tener personal a cargo. Yo creo que voy a ser parte de la industria maquiladora por una buena cantidad de mi vida, porque me gusta. Entonces, me gusta estar en ese ámbito. Pero igual, yo no creo que sea viable aplicar el estilo que yo estoy conociendo aquí en México, ni aplicar el estilo de México aquí, sino creo que buscaría tener un híbrido y adaptarme a lo que ya sé, a cómo es en México y a cómo me gustaría que fuera, porque pues la realidad es que no podemos extrapolar o intentar aplicarlo tal cual, sino crear un híbrido. Ok, y Sergio, bueno, tú estás viviendo todo esto. ¿Consideras que hay un choque entre la cultura que adoptaste y entre la cultura que hay aquí? A nivel profesional, desde luego que hay un choque, y concuerdo con Miguel y con Lauren, siempre es un choque positivo, ¿no? Siempre es refrescante venir con nuevas ideas, con nuevas estrategias y tratar de implementarlas, pues ayuda bastante a, a que te sientas tú cómodo con el trabajo que estás haciendo y a que te sientas cómodo con cómo estás permeando tus conocimientos culturales a nivel profesional en tu entorno laboral, ¿no? A nivel personal, ese es otro cantar, la verdad. Ya es un tema muy interesante que, bueno, ya no debería yo de producir, pero luego si sacan un tema de este estilo en sus siguientes podcasts, pues estaría interesante, ¿no? Cuando las personas que se van a estudiar al extranjero regresan pues a su ciudad natal o a su país de origen, hay un choque muy, muy fuerte porque es un tema ahí psicológico que les dejo al equipo de investigación que lo investigue. Lo que pasa es que tanto la gente que se queda aquí, pues te sigue viendo como la persona que te fuiste, ¿no? Pasaron 5 años, tú aprendiste un montón de cosas, visitaste un montón de países, conociste un montón de gente de diferentes culturas y te enriqueciste culturalmente, pero tu mamá, tu tía, tus primos, tus amigos te siguen viendo como aquella persona que se fue. Y entonces cuando tratas de regresar, la verdad es que es difícil de encajar un poquito, no puedes compartir demasiadas cosas y todo se torna un poquito nostálgico en el sentido de que todo lo que estás hablando con tu entorno es lo que había pasado antes de que te fueras, ¿no? Pero tú ya eres una persona diferente y entonces se torna un poquito complicado. No quiero deprimir a nadie, ni mucho menos, pero es algo que es muy, muy curioso y muy interesante de analizar. Yo particularmente no tuve ese problema tan grande, porque yo cuando me fui a Barcelona me fui con la que ahora es mi esposa, que mi amor, te mando un beso y sé que nos está escuchando. Y entonces cuando nosotros regresamos, pues regresamos juntos y todo este desarrollo como personas, pues lo tuvimos juntos, ¿no? Y no nos impactó demasiado, pero todos mis amigos mexicanos que se regresaron, pues concuerdan o concordamos en esto de que luego no puedes platicar muchas cosas porque suenas a lo mejor hasta pedante, ¿no? Pero es un reto que también es importante que las personas que se quieran desarrollar profesional o que quieran educarse en el extranjero, pues tienen que estar conscientes de que no es fácil para ninguno tanto irse y tampoco regresarse es la solución. Una vez regresas,
la mayoría de las veces es cuando el verdadero reto empieza, ¿no? Porque cuando te vas, pues empiezas a vivir un montón de cosas nuevas y que te ayudan a tratar de emocionarte y de hacer las cosas de tu manera, aprender todo lo que puedas aprender, pero regresas a un lugar que en teoría ya conocías y no encajas y es un poco complicado, la verdad. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo y qué bueno que lo mencionas. O sea, muchas veces cuando hablamos de querer irnos no solo a otro país, sino a otro lado que sea diferente al de tu nacimiento o al donde te desarrollaste, Ajá. Nos dicen de que no, pues es que son nuevas experiencias, vas a tener que abrirte y va a ser súper chido, es una nueva aventura y todo eso, pero nadie te dice lo que tú mencionas, o sea, el hecho de que vas a tener que enfrentarte con la soledad, porque pues a fin de cuentas estás en un nuevo contexto y estás completamente solo, y luego ya, bueno, vas formando tus relaciones, pero pues todo es un proceso, ¿no? Entonces sí, nadie te dice eso de que te vas a tener que enfrentar a la nostalgia y te vas a tener que enfrentar a todo eso, entonces sí es importante que lo menciones, y efectivamente sí, como tú lo mencionas, es uno de los grandes retos a superar. Muy bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. También quisiera agradecer a nuestro equipo de backstage. Tenemos a Griselda Quiroz, a Manuel, a Ana Olay, y también tenemos a Rogelio García, que están ahí, están por detrás de nosotros dirigiendo y diciéndonos qué es lo que está haciendo. Entonces, el trabajo que ellos hacen es también muy vital para este podcast. Muchísimas gracias a ellos y le reitero, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos un poco de su tiempo. Esto es Divulgares. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Divulgares. Y entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.